el programa de Vladimir Laguna, Edgar Zambrano señala varias cosas. Uno, que él no tiene que agradecerle a sus captores nada porque él no debía estar preso. Pero luego señala que puede aspirar a la Secretaría General de AD y habla en Si viene una situación sobrevenida. Sí, y habla sobre la incorporación a la AN del gobierno y el papel que puede jugar ahí. Es importante que la política aparezca en Venezuela. Reaparezca, sí. Porque la emocionalidad, que es un problema de las crisis, donde todo el mundo se deprime, todo el mundo actúa con rabia, con molestia, eso es lo que le ha permitido al gobierno mantenerse, porque en vez de producirse respuestas políticas inteligentes, sale una cosa que evita la política. Yo creo que hay factores en la oposición que, claro, han sido agredidos, perseguidos, etcétera, pero que hablan desde ahí, desde el dolor, y entonces están capturados, ya el gobierno sabe que son así. Y este momento político exige, oye, un cambio, un viraje, porque si no, todo ese esfuerzo que significó Guaidó, toda esa renovación, todo ese liderazgo, que el país viera en él la posibilidad de cambio, puede perderse, como se han perdido en otras oportunidades. La política se hace con el cerebro y así es que se consiguen las victorias, cuando tú tienes logro, pero no puede ser, yo creo que Manuel Felipe le dio bien ahí, que durante 20 años la oposición no exhiba logro, sino un discurso de, ok, me opongo, soy valiente peleando contra esta gente, no me los calo, son comunistas, lo que sea, pero nunca gano. No, así no es. Yo creo que tiene que haber una reflexión para la victoria, para ganar. Y eso tiene que ver, hoy leí un artículo, un debate en El Juego, que por cierto hoy estuvo muy bueno, donde John Magdaleno decía, el juego es un chat que tenemos nosotros, donde John Magdaleno decía que en el caso de Jaruzelski en Polonia, se le partió el partido de gobierno a Jaruzelski, porque la oposición logró tener un discurso nacional de paz, de progreso, tan fuerte que el propio partido de gobierno se partió, superó al gobierno en el discurso. Eso tiene que hacer la oposición venezolana. Ahora fíjate tú, el triunfo de la negociación o el destino de la negociación va a estar asociado a la necesidad real que tenga el gobierno de buscar una salida negociada. Si el gobierno cree que no necesita una salida negociada, pues vamos a fracasar nuevamente en este asunto de la negociación. Si el gobierno comienza a ver que la negociación es incluso una oportunidad para que el chavismo tome aire, se recomponga, se recupere y mantenga una presencia importante en Venezuela, pues a lo mejor vamos a otra situación que pudiera ser un nuevo momento político en Venezuela. Pero es clave la evaluación que el chavismo haga de lo que está pasando. El chavismo gobernante, me refiero, Maduro, Diosdado Cabello, etcétera, todos los que mandan ahí. Ahora, tú sabes que lo hemos dicho otras veces, ¿no? Pero una de las debilidades y de las cosas que son criticables de lo que está ocurriendo, del comportamiento de las élites políticas, la dirigencia política, es que esas discusiones son normales que se produzcan, y los enfrentamientos y los diálogos, pero pareciera que no se dan cuenta que estamos montados sobre un cuadro verdaderamente dramático que es el de Venezuela. Claro, esta no es la confrontación entre liberales y conservadores, no es el problema de oposición y gobierno en Brasil, no es el problema de Macri y de la Kirchner, no. Aquí estamos frente a una verdadera catástrofe en todos los órdenes. Sí. Porque no solo el problema de los... Aquí, bueno, es que ya todo, esto está condicionado por por ejemplo, esa situación sociales de las casas, por ejemplo, que hay toda una paranoia justificable con respecto a este tema de que hay gente que llega a una casa y pregunta, aquí no hay vecinos, y se meten. Y bueno, por ejemplo, el gobierno tiene que poner orden en eso, porque eso sí sería el comienzo aquí del caos. Pero es que el caos está instalado en el país. Lo que pasa es que no se ve claro. Claro, lo que pasa es que cuando tú empiezas a ver guerra entre vecinos por una casa, eso va a ser terrible. Dios quiera que nos lleguemos allá. Los niveles de la naturaleza de la violencia venezolana. Ahora, ese es uno de los problemas serios. Pareciera que ese es un problema. Vamos a resolverlo. Antes, tú decías, mira, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer el famoso plan país. Mira, el país en materia económica, vamos a tomar tales medidas. Está muy bien, esa es una campaña electoral, pero eso no es el tema de Venezuela hoy. El tema de Venezuela es de tal gravedad que todos los países importantes del mundo se interesan por él más, y lo ven con mayor atención. Ahí está el punto del intercambio de petróleo por petróleo, ojalá se diera. Que pueda pasar. Hoy estás brillante, Manuel. Quiero decirte que todo lo que has dicho me tiene conmovido. Bueno, entonces yo creo que una de las reflexiones es que esta dirigencia tiene el riesgo, yo creo que está corriendo ese riesgo, de ponerse a espaldas de lo que es la verdadera exigencia. Claro. Esta dirigencia de gobierno y oposición, ¿quieres decir? No, la dirigencia política. Ahí está la agenda social. Porque eso que tú dices, ¿verdad? El gobierno, si cree que montó esta negociación para aprovecharse que los otros estaban varados, pero que no creen en ella, si esa es la actitud, tarde o temprano eso se va a caer. Fíjate, aquí se dio que iban a soltar a Rodríguez Torres, a Requesén y hasta Baduelo y yo.
que iban a venir 100 presos o 65. El gobierno prefiere soltar a Leopoldo López, dejarlo, decirle, mira, Leopoldo, vente para la calle, que soltaba a Duel o a Rodríguez Torres. ¿Tú crees? Porque no hay peor cuña que la del mismo palo. No Ojalá sé, yo esté equivocado. Yo no creo eso. Ojalá. Bueno, Porque está ellos bien, dicen que pero Leopoldo es el ojalá. enemigo fundamental. Bueno, pero para que tú veas, pero ahí tienen a estos dos presos. Pero vamos a ver. Pero Ojalá. ahora, si no sueltan a más nadie, eso queda ahí, ay, Dios mío. Eso es decir, Bueno, ahí si se no está jugando cumple, su destino estos grupos. Están jugando una carta dura. Pero ¿qué crees tú que pase? Mira, lo más seguro es que quién sabe. Con toda certeza, porque no es fácil. No es fácil. Mientras tanto, la crisis está galopando. Claro. Hoy Caracas a esta hora, media ciudad no tiene agua, no tiene luz. Bueno, es un problema. No, y el Bueno, chaparrón de agua Bueno, que está cayendo. y el metro, y bueno, sin hablar del tema económico. bueno, ¿no? los salarios, pues el Bueno. tema de la capacidad Oye, me adquisitiva del explicaron venezolano. por qué, tú sabes, sube el dólar Y ajá, o baja el dólar y los precios no bajan. Ujú. Bueno, ¿Una porque, expectativa de reposición? claro, Bueno, o sea, es la no- economía, no una es culpa economía de los que la No, comerciantes. inflación- no, y además un mecanismo especulativo del dólar. La gente Así tiene es. que buscar Pero el claro, dólar. pues que en una economía donde la incertidumbre es la que manda, pues ¿qué vas a hacer? O sea, es la terrible. desconfianza. Porque- Porque las bases del país son la desconfianza. Para que tú Aquí tengas- nadie cree en nada. Mira, para reorganizar el sistema de precios tiene que haber una política económica nacida del consenso, o sea, que haya un acuerdo económico, político-económico. ¿Viste que Rodrigo Cabezas apareció en el acto En el con eje- Guaidó? en el- Sí, en con el el- Frente en Amplio. el Frente Que fue Amplio. ministro de Chávez, por cierto. Así es. ¿Qué te parece? Bueno, ministro de la Economía. Ujú. Esos son los movimientos que se dan, ¿entiendes? Ahora, el país espera de su dirigencia política que esté a la altura del tamaño de la crisis que vive, que le dé respuesta al tema del hambre, al tema de los hospitales, al problema de los medicamentos que no se consiguen, al problema de los repuestos para los vehículos. Mira, el transporte, uno ve el estado del transporte público en Venezuela, Oye, es es desastroso. puro hueco las calles. Y además. las Ahora, calles, otra cosa. bueno, un desastre. Para abordar una crisis de esa naturaleza, tú requieres de un acuerdo. Eso no lo puede hacer ni el gobierno solo, ni lo pueden hacer factores que proponen el cambio si llegamos al gobierno. No, ¿Tú no. viste que al hijo de El Yossi... tema de Venezuela Mira, va Manuel, más disculpa, allá de vale, eso. no. al hijo de Yossi, condolencia a le Yossi matan al hijo de Fernández, Yossi que se no lo mete en un dijimos, portal, mira, lamentablemente. se mete en un portal para un carro, va a comprar carro y resulta que era una emboscada, porque resulta que la delincuencia llega a unos niveles que tú te metes en una página de estas que compras y te estafan y te roban y no hay manera de recuperar los reales porque aquí no hay policía ni nada que se ocupe de nada. No, y Entonces, está la matraca policial como Claro. nunca también. Entonces, Sí. tenemos un grave problema aquí de funcionamiento No, de los no, no. cuerpos de seguridad. Es un- el caso como- de Yossi, como dices tú, lamentamos eso. un país que nuestra se va solidaridad con deteriorando, Yossi Fernández. deteriorando, y entonces siguen los políticos debatiendo quién es el que manda, quién no, y el deterioro sigue. No es que yo esté hablando mal de los políticos, porque uno al final termina siendo político también, pero tiene que priorizarse el país, ¿vale? Y listo. Ya tenemos que irnos. Estamos encainados. Si no nos vamos, corremos el riesgo de quedarnos. Tenemos que Estamos despedirnos. encainados. Tenemos que Vámonos. despedirnos, bueno, y buenas noches. Despida. Buenas noches. Buenas noches. Señores, buenas noches, diga. Señores, buenas noches. No, buenas noches, señores.